Como directora, tengo bajo mi responsabilidad a una cantidad superior a 300 individuos, incluyendo profesores, personal administrativo y estudiantes. Con 45 años, la enseñanza ha sido el centro de mi existencia, a pesar de no haber contraído matrimonio ni tenido descendencia. De todas formas, nunca las eché de menos. Mi vida giraba en torno a la enseñanza y era lo que me hacía sentir completa. Hasta que apareció Carlos y todo cambió. Carlos, el padre de Lucas, se veía afectado por las travesuras de su hijo, quien no solo tenía dificultades en la escuela, sino que también generaba conflictos constantemente con diversas personas. En múltiples reuniones de docentes, habíamos examinado todas las posibles soluciones para resolver el dilema de Lucas, sin obtener resultados positivos. Además, la normativa impide la expulsión de estudiantes, por lo que debíamos lidiar con su compleja personalidad de todas formas. Normalmente, Carlos solía acudir a la oficina de orientación para conversar con un prefecto o directamente con el docente relacionado con la situación que le preocupaba. Sin embargo, en cierto momento, ninguno de ellos pudo resolver los problemas, por lo que empezaron a remitirlos directamente a la dirección. Es decir, a mí. Así que, Carlos solía ir a la escuela con frecuencia como visitante. De manera gradual, Carlos y yo empezamos a desarrollar una gran complicidad. Tal como mencioné anteriormente, el hombre visitaba la escuela con frecuencia para solucionar los problemas en los que se involucraba Lucas. Lo que voy a expresar es algo evidente, en esencia. Lo que surgió fue una carencia absoluta de principios éticos de mi parte. No debería haber establecido este nivel de confianza con el padre de un estudiante. Pero a veces estas situaciones se presentan sin que uno lo planee. En mi favor debo mencionar que Carlos empezó a hablar sobre asuntos que no estaban relacionados con el tema de Lucas. Inició gradualmente a compartir sobre sí mismo, su existencia y sus dificultades. En algunas situaciones, llegaba a solicitarme recomendaciones para él y yo, sin restricciones. Las ofrecía con entusiasmo. Comentaba sobre dificultades con su pareja y la incapacidad de manejar al niño que tenía mal comportamiento. Carlos, un hombre atractivo, llamaba la atención de mujeres de todas las edades con su presencia. Desde que ponía un pie en la escuela, todas las mujeres que estaban cerca se giraban para mirarlo. Desde mi perspectiva, a los 45 años, debo admitir que me sentía bastante atractivo. Antes, acudía al gimnasio para realizar ejercicios más allá del simple cardio inofensivo, lo que me mantenía en excelente condición física. Además, me considero una mujer atractiva. Esta situación me causó muchos inconvenientes, ya que en varias ocasiones algunos profesores me propusieron salir y al rechazarlos, dejaban de dirigirse a mí o hablaban mal de mí a mis espaldas. Me tachaban de ser una mujer mayor exigente y creída, cuestionando mis expectativas en un compañero y otros comentarios por el estilo. Sin embargo, la realidad es que no tenía intenciones de encontrar algo. Pensaban que al rechazar propuestas para salir, me tachaban de ser poco sociable. Pero en realidad, esas críticas no me afectaban en lo más mínimo. Y así fue como terminé cediendo ante la voz grave de Carlos y todas las palabras que tenía para mí, sin comprender del todo por qué. Aquellas melodías me envolvían como una suave canción, manteniéndome cautivada y fascinada por su penetrante mirada masculina. Un día, a Lucas se le ocurrió la genial idea de llevar un ave blanca a la institución educativa. Un artefacto explosivo de gran potencia se camufla dentro de una envoltura de papel de diario. Después de encenderlo, arrojó el objeto al baño de mujeres, provocando una explosión que generó cierta paranoia, desencadenando así un incidente que resultó en lesiones leves y episodios de ansiedad en algunas personas. Una vez más, el Departamento de Orientación requirió la presencia de Carlos para que se presentara y explicara las acciones de Lucas. Como de costumbre, Carlos llegó al día siguiente con puntualidad para discutir una vez más las estrategias a implementar en conjunto con el fin de mejorar la conducta de su hijo. Le comuniqué que era imprescindible derivarlo al psicólogo para recibir la asistencia necesaria. Sin embargo,
Carlos rechazó la idea con un argumento típico y sin fundamento. Mi hijo no está fuera de sus cabales. Me vi en la necesidad de aclararle que la situación no era esa. Que la intención era asistirlo y que lo más conveniente era que un experto abordara de manera adecuada el inconveniente para poder resolverlo. Carlos se puso de pie con gran irritación, sin parar de tocarse la cabeza y susurrar entre dientes. Recorría mi oficina de un extremo a otro con un gesto de fastidio y ansiedad, mientras yo simplemente contemplaba la escena. De pronto, pronunció algo que realmente me sorprendió. Acercándose a mí, colocó sus manos sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. Entonces, me expresó, maestra Julia. En este momento cuento con poco tiempo disponible. ¿Sería posible conversar sobre este tema más tarde en la cafetería de Metro Insurgentes? ¿Si le parece bien? Al aproximarse tanto hacia mí, me sentí sumamente inquieta. Mi interior era un caos total, como si un torbellino de emociones turbulentas lo sacudiera sin descanso. Me sentía invadido por una fuerza incontrolable. Experimenté una parálisis repentina en mi sistema nervioso y percibí como un sudor frío se extendía por todo mi ser. No entiendo la razón, pero en lugar de rechazarlo, accedí a quedar y le pedí que me indicara el horario conveniente para encontrarnos. Carlos propuso las 7 de la noche. Después partió. No entiendo la razón detrás de mi acción. No encuentro una razón válida. Los estudiantes no deben abordar sus problemas fuera del entorno escolar. Sin embargo, me sentí completamente sorprendido por mi propia torpeza. Repentinamente, aquel individuo se aproximó hacia mí con los brazos abiertos, portando ese infortunado y exquisito olor que siempre lo distinguía. Había sido completamente derrotado, controlado por completo, quedando a merced de su voluntad absoluta. Llegué a la cita a la hora acordada y Carlos hizo lo mismo. Los dos solicitamos café del lugar y por un instante nos quedamos observándonos en silencio. Opté por aguardar a que él tomara la palabra, ya que fue él quien me convocó. Correspondía a él comenzar la charla. Comenzó a entablar conversación, pero no sobre Lucas, sino sobre diferentes temas. No entiendo por qué. Empezó mencionando los conflictos que experimentaba con su cónyuge. Después se refirió a sí mismo, a cuestiones cotidianas y a asuntos diversos. Debo admitir que la mayoría eran tonterías. Sin embargo, seguía escuchándolo por alguna razón desconocida, ya que su voz parecía acariciarme de alguna manera. Disfrutaba observando cómo movía sus grandes manos al hablar. Disfrutaba observando cómo las líneas de su rostro se transformaban con cada emoción. Disfrutaba contemplar la expresión alegre de su rostro y la forma de sus labios. Carlos estaba empezando a ser un placer secreto para mí. Mi silencio era absoluto, limitándome a presenciar y atender. En ese instante, Lucas y la escuela no significaban nada para mí. Solo me dejaba llevar por la emoción. Solo deseaba experimentar la sensación de recibir un cálido abrazo de ese caballero. Llegó la hora de las 11 de la noche y aún no habíamos comenzado a discutir el asunto que nos había llevado a reunirnos en ese café. Abonamos la factura. Nos pusimos de pie y salimos del lugar. Caminaba con ansiedad, pero me urgía llegar rápido. Una vez me devuelvan el vehículo, me iré y decidiré qué hacer con Lucas al comienzo de la semana. Y tal vez mi mano bendita evocaría a Carlos mientras estoy en la tranquilidad de mi hogar. De repente, Carlos me informó que no tenía vehículo. Y en ese momento le ofrecí amablemente llevarlo a su hogar. Eso no era lo correcto. Al recibir mi auto, los dos subimos a él. Salimos del parking y de manera automática me acerqué al borde de la acera. En cuestión de segundos, Carlos y yo nos sumergimos en apasionados besos, los más intensos que había experimentado hasta entonces. Carlos exploraba zonas de mi cuerpo que solo yo había tocado en años, con una mezcla de ternura y ansiedad que me hacía rendirme a sus caricias apasionadas. A pesar de la impactante presencia de su voz masculina resonando en mi ser cada vez que me dirigía a la escuela, de inmediato retomé el control del automóvil. Giré en la calzada de Tlalpan y me adentré en el primer hotel que encontré en mi trayecto. Fui yo quien abonó la entrada y una vez dentro,
Lo que ocurrió resultó imposible de describir. Carlos experimentó una transformación notable, de ser un padre tranquilo y atractivo. Se convirtió en una bestia feroz que controlaba cada aspecto de mi existencia. Aquellas muestras de afecto eran consideradas inapropiadas según cualquier norma ética y rechazadas por todas las creencias religiosas. Los besos tenían lugar en lugares remotos, inimaginables para alguien que se considere respetable. Pasaron muchas horas en las que una máquina no tenía noción de lo que eran los límites. Al regresar a casa, experimentaba alegría, si bien era consciente de la falta de ética en mi actuar. Sobre todo considerando que Lucas seguía enfrentando dificultades que requerían ser abordadas con prontitud por un profesional de la psicología. Intenté contactar a Carlos en repetidas ocasiones para que firmara el documento y Lucas fuera dirigido por el canal adecuado. Sin embargo, de alguna manera lograba persuadirme y nos trasladábamos a otro sitio, bajo la premisa de abordar la situación. La única cuestión sobre la que siempre discutíamos era el lugar donde prefería recibir sus remedios milagrosos. En una ocasión, acabé en la residencia de Carlos y, una vez más, nos dejamos llevar por la pasión, fusionándonos en un solo ser y desafiando lo establecido como si fuera una norma inquebrantable. En esa jornada, ni la esposa ni Lucas estaban presentes, por lo que se percibía una sensación de calma en el ambiente, a pesar de que claramente no tendríamos que estar en ese lugar. Lucas requería asistencia. Sin embargo, Carlos persistía en ofrecerme otro tipo de apoyo que mis piernas ya estaban recibiendo con calambres. En aquella jornada, nos encontrábamos en el dormitorio, tal como habíamos llegado al mundo, disfrutando de un cigarrillo y conversando sobre tonterías, completamente tranquilos y contentos. Desde la habitación, pude oír a Carlos decir que se dirigía al baño. Luego escuché cómo entraba y cerraba la puerta. Recostado en la cama, mis brazos se encontraban abiertos mientras dirigía mi mirada al techo con una expresión de plena satisfacción y una sonrisa tonta e incontenible. Mi organismo había adquirido algo que había rechazado durante mucho tiempo y que no había necesitado hasta este momento. Me encontraba como una niña tonta que de repente estaba comenzando a sentir amor. Ese caballero conquistaba corazones con su mera presencia. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza que aún debíamos resolver la situación con Lucas. Dios mío. Justo en ese momento, surgió un contratiempo. Oí golpes en la puerta del baño y escuché a Carlos pidiendo: Julia, por favor, abre la puerta. Fue Lucas quien había atrapado a Carlos dentro del cuarto de baño. Salí tal y como les había indicado anteriormente. Informé a Carlos que no fui yo, sino Lucas, quien se encontraba presente. Carlos empezó a alzar la voz y a golpear con fuerza a la puerta del baño. Sin embargo, era en vano, ya que era de una madera muy sólida. En contraste, Lucas me observó detenidamente a los ojos antes de explorar mi presencia con la mirada. Tras eso, me expresó: observa, directora, estoy listo para no contarle a mi mamá sobre las cosas malas que usted hace con mi padre. Estoy preparado para mantenerme en silencio frente a las autoridades acerca de este asunto. Como contrapartida, necesitaré solicitarte algo y espero que me lo proporciones de inmediato. Al poner las manos en su cintura, Lucas tenía claro lo que deseaba. Mientras me encontraba en el baño, podía escuchar claramente los improperios y alboroto de Carlos. Sin embargo, al escuchar sus últimas palabras, enmudeció y, tras unos instantes, le preguntó a Lucas: ¿te encuentras mal? Hijo, la opinión de cada persona es válida. Claro. Estás enfermo. Le comuniqué a Carlos mi disposición para ayudarlo a evitar un divorcio complicado y a mí a mantener mi empleo. Lucas y yo ingresamos a la habitación y sucedió todo. Excelencia. Quiero comunicarle que Lucas muestra rasgos de psicopatía. Ya tiene un diagnóstico al respecto. Y lo que hice fue en un intento por remediar la situación. Es posible que haya cometido un error. Sin embargo, quiero que sepa que actué bajo la influencia de un plan meticulosamente organizado por Lucas. Confío en que esto disminuya la pena que me impondrán. Aunque tal como mencionó mi abogado, mis alternativas eran limitadas.
quedó atrapada en el plan urdido por Duques, el cual llevó a Carlos a su trágico final en el baño, auxiliado por unas toallas. No me puedo hacer cargo de esa situación. Adicionalmente, deseo que quede registrado en el documento que he sufrido lesiones severas a causa de las acciones de Lucas. Los numerosos desgarros que la Fiscalía ya ha verificado demuestran que Lucas me agredió, a pesar de su falta de responsabilidad penal. Confío en que esto sea considerado al emitir su decisión final. Con esto concluyo mi testimonio. Agradezco tu amabilidad. Julia Rosales Hernández es acusada de abuso de confianza y abuso de poder. Y se emite un auto de formal prisión en su contra. Así concluyó mi relato. Si el contenido te ha parecido interesante, asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras historias. Hasta luego.